Capítulo 3. Al anochecer. Luz caminaba hacia su habitación por el vestíbulo frío y húmedo de la residencia, arrastrando la bolsa roja de Cam Girl, de la que colgaba una correa rota. Las paredes tenían el color de una pizarra llena de polvo, y en todo el lugar reinaba un silencio extraño que solo rompía el zumbido monótono de los fluorescentes que colgaban del mohoso techo falso. Lo que más le sorprendía a Luz eran todas aquellas puertas cerradas. Endover siempre había deseado más intimidad, un descanso de las fiestas que se montaban a todas horas en la residencia. Allí no podía llegar a su habitación sin tropezarse con una reunión de chicas con las piernas cruzadas y los vaqueros idénticos, o una pareja enrollándose contra la pared. Pero en Espada y Cruz, o todos habían comenzado ya sus trabajos trimestrales de 30 páginas, o el tipo de vida social de aquel lugar era más bien puertas adentro. Hay que reconocer que las puestas en sí eran algo digno de verse. Si los alumnos de Espada y Cruz disponían de recursos para saltarse las normas de vestimenta, cuando se trataba de personalizar sus espacios también eran sencillamente ingeniosos. Luz ya había pasado frente a una puerta con una cortina con cuentas, y por delante de otra que tenía un felpudo de bienvenida con un detector de movimientos que le invitó a mover el culo. Se detuvo ante la única puerta intacta del edificio, habitación 63. Hogar, amargo hogar. Rebuscó en el bolsillo frontal de su mochila hasta dar con la llave, respiró hondo y abrió la puerta de su celda. Resultó no ser tan terrible. O tal vez no fuera tan terrible como esperaba Luz. Había una ventana de un tamaño decente que abrió para dejar entrar el aire un poco menos agobiante de la noche. Y, a través de las barras de acero, la imagen de las instalaciones de la luz de la luna resultaba en cierto modo interesante, si no prestaba demasiada atención al cementerio de más allá. Había un armario y un lavamanos pequeño, un escritorio donde estudiar. Pensándolo bien, lo más triste que Luz veía en la habitación era a sí misma reflejada en el espejo, de cuerpo entero que había detrás de la puerta. Apartó la mirada con rapidez porque sabía demasiado bien que podía encontrar en ese reflejo una cara cansada y demacrada, los ojos de color avellana que dejaban entrever la angustia, el cabello que parecía pelo de caniche histérico que tenía en casa después de una tormenta. El jersey de Penn le quedaba como un saco y estaba temblando. Las clases de la tarde no habían sido mejores que las de la mañana, sobre todo por el hecho de que su peor temor se había materializado. La escuela entera ya había empezado a llamarla pastel de carne, por el cantante de Meatloaf. Y por desgracia, más o menos con su tocayo, parecía que el apodo iba a perdurar. Quería deshacer las maletas y convertir la energética habitación 63 en su propia habitación, un lugar donde podría ir para estar sola y sentirse bien, pero solo llegó a abrir la cremallera de la bolsa antes de desplomarse destrozada en la cama. Se sentía tan lejos de casa. Solo había 22 minutos en coche desde la desvencijada puerta trasera de su hogar hasta la cancela oxidada de Espada y Cruz, pero podían haber sido perfectamente 22 años. Esa mañana, durante la primera parte del viaje en silencio con sus padres, los barrios que había visto eran todos más o menos iguales, suburbios dormitorio de la clase media del sur. Pero luego el camino pasó a ser una carretera elevada rumbo a la costa, y el paisaje se volvió cada vez más ciganoso. Los manglares marcaban la entrada de los pantanos, pero al cabo de un poco incluso estos desaparecían, y algunas 10 millas hasta Espada y Cruz eran deprimentes, de un marrón grisáceo, monótonas, abandonadas. La gente de Thunderbolt, su antiguo hogar, siempre bromeaban sobre el
extrañamente famoso hedor podrido de aquel lugar. Sabías que estabas en las marismas cuando el coche empezaba a apestar a abono encharcado. Aunque Luz había crecido en Thunderbolt, en realidad no conocía demasiado bien las zonas que estaban más al este del condado. Cuando era niña sencillamente había supuesto que era porque no había nada que ver allí, porque todas las tiendas, los colegios, toda la gente a la que conocía su familia estaban en parte oeste. El este estaba menos desarrollado, eso era todo. Echó de menos a sus padres, que le habían pegado un post-it en la primera camiseta que vio al abrir la bolsa. Te queremos. Los Pride nunca se rinden. Echaba de menos su habitación, que tenía visitas a las tomateras de su padre. Echaba de menos a Kylie, que seguramente ya le habría enviado al menos 10 mensajes tipo «No te lo vas a creer». Echaba de menos a Trevor. Bueno, tampoco era eso exactamente. Lo que echaba de menos era cómo se había sentido al hablar por primera vez con Trevor. Y tener a alguien en quien pensar cuando no podía dormir por las noches. Un nombre que garabatear como una tonta en sus cuadernos. La verdad era que Lucy y Trevor no tuvieron tiempo suficiente para conocerse bien el uno al otro. El único recuerdo que tenía era una foto que les hizo Callie a escondidas desde el otro lado del campo de fútbol, mientras Trevor hacía flexiones, cuando él y Lucy hablaron durante 15 segundos sobre hacer flexiones. Y la única cita que tuvo con él no fue ni siquiera una verdadera cita, solo una hora robada cuando se escabulleron de la fiesta, una hora de la que se iba a arrepentir el resto de su vida. Todo había empezado de forma bastante inocente, 2 personas que iban a dar un paseo por el lago, pero no pasó mucho tiempo antes de que Luz comenzara a sentir las sombras merodeando por encima de su cabeza. Entonces Trevor la besó, y una ola de calor inundó el cuerpo de Luz, y los ojos de él se pusieron en blanco de terror. Segundos después, la vida tal como la conocía se había ido al traste. Luz revolvió en la cama y escondió la cabeza entre los brazos. Se había pasado meses llorando la muerte de Trevor y en ese momento, tendida en aquella habitación extraña, con los muelles del colchón clavándosele en la piel, se sintió la futilidad egoísta de lo dominaba todo. No había conocido a Trevor, de lo que había conocido a cama. Un golpe en la puerta hizo que Luz se levantara de inmediato. ¿Quién podía saber que ella estaba ahí? Se acercó de puntillas a la puerta y la abrió. Asomó la cabeza por el pasillo totalmente vacío. No había oído pasos fuera. No había señal alguna de que acabaran de llamar a la puerta. Excepto por el avión de papel que habían clavado en una tachuela de latón en el centro del tablero de corcho que había junto a la puerta. Luz sonrió al ver su nombre escrito con rotulador negro en el ala, pero cuando lo desplegó la notó solo había una flecha negra apuntaba hacia abajo hacia el vestíbulo. A Ryan le había invitado a su habitación esa noche, pero aquello había sido antes del incidente de Molly en el comedor. Luz miró al pasillo vacío y se preguntó si debía seguir la flecha misteriosa. Luz miró, luego observó la bolsa gigante que aún estaba por deshacer. Se encogió de hombros, cerró la puerta y metió la llave en el bolsillo y empezó a caminar. Se detuvo delante de una puerta en el otro extremo del pasillo para contemplar un enorme póster de un músico ciego que sabía por la colección de discos de su padre, que tocaba la armónica de forma increíble. Se acercó para leer el nombre que figuraba en el corcho de la puerta y dio un salto al ver que se trataba de la habitación de Roland Sparks.
Enseguida, y de un modo irritante, una pequeña parte de su cerebro empezó a calcular posibilidades de que Roland estuviera con Daniel, y de que únicamente los separara una delgada puerta. Un zumbido mecánico la sobresaltó. Miró directamente a la cámara de vigilancia colgada sobre la puerta de Roland, las rojas, enfocando de cerca cada uno de sus movimientos. Retrocedió, avergonzada por razones que ninguna cámara podría discernir. De todas formas, había ido allí para ver a Ryan, cuya habitación descubrió estaba justo al otro lado del pasillo, enfrente de la de Ronald. Delante de la habitación de Ariane, Luz sintió una pequeña punzada de ternura. La puerta entera estaba cubierta de pegatinas, algunas de ellas de verdad y otras claramente caseras. Había tantas que solapaban, cada lema cubría parcialmente, y a menudo contradecía el anterior. Luz rió en voz baja al imaginar a Ariane juntando pegatinas de forma indiscriminada. Los gobernantes son mezquinos. Mi hija es una J, alumna de Espada y Cruz. Vota no a la respuesta de la ley 666. Y luego pegándolas de manera caprichosa pero entregada en el panel de la puerta. Luce podía haber pasado una hora leyendo la puerta de Ariane, pero pronto se dio cuenta de que estaba frente a la puerta de la habitación a la que solo se suponía la habían invitado. Entonces vio el segundo avión de papel, lo sorprendió en el tablero de corcho y desplegó el mensaje. Querida Luz, si al final has venido para pasar un rato, guay, vamos a llevarnos muy bien. Si me has dejado plantada, entonces saca tus pezuñas de esta nota personal, Roland. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Dios? De todas formas, sé que te he dicho que quedáramos esta noche, pero he tenido que pararme directamente de la sesión de recuperación de la enfermería, la parte buena de mi tratamiento eléctrico de hoy, para recuperar la clase de biología con Albatros, o sea que los dejamos para otro día. Besos psicóticos. Ah. Luz se quedó de pie con la nota en la mano sin saber qué hacer. La aliviaba saber que alguien cuidaba de Ariane, pero aún así le había gustado verla en persona. Quería oír por sí misma el tono despreocupado de la voz de Ariane, y de ese modo sabría cómo sentirse respecto a lo sucedido aquel día en la cafetería. Pero allí de pie en el pasillo, Luz se sentía aún más incapaz de procesar todo lo que había ocurrido. Un pánico sordo se apoderó de ella cuando fue consciente de que había anochecido y estaba sola en Espada y Cruz. Oyó crujir una puerta a sus espaldas. Una franja de luz se abrió paso hasta sus pies y oyó la música que provenía de la habitación. ¿Qué estás haciendo? Era Ronald, de pie en la puerta con una camiseta blanca hecha polvo y unos tejanos. Llevaba las rastas recogidas en una cola con una goma amarilla. Sostenía una armónica cerca de la boca. He venido a ver a Rian, dijo Luz, reprimiendo el deseo de comprobar si alguien más había en la habitación. Teníamos que... No hay nadie, respondió en tono misterioso. Luz no sabía si se refería a Rian, a los demás alumnos de la residencia, o a que Ronald tocó algunos compases con armonía sin dejar de mirarle. Luego abrió la puerta un poco más, arqueó las cejas. Ella no supo si la estaba invitando a entrar. Bueno, solo me he pasado de camino de la biblioteca, mintió con rapidez, y empezó a irse por donde había venido. Hay un libro que quiero consultar. Luz, dijo Ronald. Ella se volvió aún. No los habían presentado y no esperaba que él supiera su nombre. Ronald se dirigió una sonrisa con la armónica, le dedicó en la dirección contraria. La biblioteca está hacia allí, dijo, y luego se cruzó de brazos. No te pierdas las colecciones especiales que hay en el ala este. Valen la pena.
Le pareció tan normal mientras le decía adiós con la mano y tocaba una melodía de despedida. Pensó que quinzó antes se había puesto nerviosa porque se trataba de un amigo de Daniel, pero por lo que sabía Ronald podía ser un chico muy agradable. Se le fue subiendo el ánimo mientras caminaba por el pasillo, aunque la nota de Ryan había sido brusca y sarcástica. Luego había tenido un encuentro decente con Ronald Sparks, y además de eso, si quería ir a la biblioteca, las cosas iban mejorando. Cerca del final del pasillo donde se torcía para llegar a la biblioteca, Luz encontró la única puerta entreabierta que había en la planta. No estaba decorada, pero la habían pintado de negro. Al acercarse, Luz pudo oír la música de heavy metal que sonaba dentro. Ni siquiera se tuvo que parar a leer el nombre de la puerta. Era la de Molly. Luz se apresuró repentinamente, consciente del ruido de cada paso que daban sus botas negras al montar. No se dio cuenta de que habían estado aguantando la respiración hasta que empujó las puertas de madera veteada de la biblioteca y expiró. Miró alrededor de la biblioteca y la invadió una sensación de tranquilidad. Siempre le habían encantado el dulce y ligero olor a viejo que solo una sala llena de libros despedía, y se dejó llevar por el sonido suave y ocasional de las hojas al pasar. La biblioteca de Dover siempre había sido un refugio, y Luz se sintió aliviada al ver que aquella también podía darle la misma sensación de santuario. Casi no podía creer que aquel lugar estuviera en espada y cruz. Resultaba casi atrayente. Las paredes eran un color caoba oscuro y los techos altos. A un lado había una chimenea de ladrillo y unas largas mesas de madera iluminadas con lámparas antiguas, con pantallas verdes, pasillos llenos de libros que se extendían más allá de la vista. Cuando traspasó el umbral, una gruesa alfombra persa amortiguó el taconeo de sus botas. Había unos pocos alumnos estudiantes, ninguno al que Lucy considerara de nombre, pero incluso los que tenían más pinta de punkis parecían menos peligrosos, con la cabeza hundida en un libro. Se acercó al mostrador principal, que era un gran mueble circular en medio de la sala. Había pilas de libros y paquetes, en desorden acogedor, con un aire intelectual que Luz les recordó la casa de sus padres. Las montañas de libros eran tan altas que casi no se podía ver a la bibliotecaria, que se hallaba sentada tras de ellas. Estaba husmeando entre el papeleo con el ímpetu de un buscador de oro. Cuando Luz se acercó, asomó la cabeza por encima del muro de papel. «Hola», saludó la mujer con una sonrisa. Sí sonreía. No tenía el cabello gris, sino plateado. Con una especie de brillo resplandecía incluso a la suave luz de la biblioteca. Su cara parecía vieja y joven a la vez. Tenía la piel pálida, casi incandescente, los ojos de un negro intenso y una naricita respingona. Cuando se dirigió a Luz, se arremangó las mangas del jersey de cachemira blanco, dejando al descubierto un montón de brazaletes de perlas que llevaba en ambas muñecas. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó en un risueño susurro. Luz se sintió cómoda con aquella mujer al instante. Miró la placa del mostrador con inscripción de su nombre, Sofía Bills. Deseó tener algo que pedirle. Aquella mujer era la primera autoridad que había visto en todo el día con quien realmente le habría gustado tratar. Pero Luz solo estaba deambulando, y entonces se acordó de lo que había dicho Roland Sparks. «Soy nueva aquí», le explicó. «Lucinda Price. ¿Puede decirme dónde está el ala este?». La mujer la miró con una sonrisa de «¿A ti te gusta leer?», que siempre le dedicaban todos los bibliotecarios. «Por allí», respondió, y señaló una hilera de ventanas altas al otro lado de la sala. «Yo soy Miss Sofía. Ya, si mi lista es correcta, estás en el seminario de religión los martes y jueves».
Ahí lo vamos a pasar muy bien, le guiñó un ojo. Entretanto, si necesitas algo más, estaré aquí. Encantada de conocerte, Luz. Luz le dio las gracias con una sonrisa. Le dijo que al día siguiente se verían en clase y se dirigió hacia las ventanas. Fue entonces cuando se quedó pensando en la forma extraña e íntima con que la mujer le había llamado por su diminutivo. Había atravesado la sala principal y estaba pensando entre las estanterías altas y elegantes cuando una presencia oscura y macabra se ciñó sobre su cabeza. Miró arriba. No, aquí no, por favor, dejadme al menos este lugar. Cuando las sombras se iban y venían, Luz nunca estaba segura de lo que habría ni de cuánto tiempo tendría que volver. En ese momento no sabía qué podía ocurrir, pues había notado algo distinto. Estaba aterrorizada, sí, pero no tenía frío. De hecho, se había ruborizado ligeramente. En la biblioteca hacía calor, pero no tanto. Y entonces sus ojos vieron a Daniel. Estaba de cara a la ventana, de espaldas a ella, inclinado sobre un estrado en el que se leía colecciones especiales entre letras blancas. Llevaba las mangas de la chaqueta vieja de piel arremangadas hasta los codos. El pelo rubio resplandecía bajo la luz. Tenía los hombros, estaban encorvados y de nuevo Luz deseó instintivamente que le abrazase, pero se sacó aquella idea de la cabeza y se puso de puntillas para poder verlo mejor. No podía estar segura, pero eso desde donde estaba le pareció ver que estaba dibujando algo. Mientras observaba los movimientos llenos de su cuerpo al dibujar, Luz sintió que se abrasaba por dentro, como si se hubiera tragado algo ardiendo. No podía decir por qué, y no parecía razonable, pero tenía el presentimiento de que Daniel la estaba dibujando. No debería ir hacia él. Después de todo, ni siquiera lo conocía, y nunca había hablado con él. Hasta el momento sus comunicaciones se habían limitado a un dedo corazón en lo alto y a un par de miradas asesinas, aunque por alguna razón sintió que era importante averiguar qué había dibujado en el cuaderno. Fue entonces cuando sintió la sacudida del sueño que había tenido la noche anterior. De repente le llegó un brevísimo destello. Era noche cerrada, una noche húmeda y fría, y ella iba vestida con una ropa larga y holgada. Estaba apoyada contra la ventana con cortinas en una habitación que no le resultaba familiar. Solo había otra persona allí, un hombre o un chico. No llegó a verle la cara. Esbozaba su retrato en un bloc grueso de papel, el cabello de Luz, su cuello, el contorno exacto de su perfil. Permaneció detrás de él, demasiado asustada para hacerle notar su presencia y demasiado intrigada para marcharse. De pronto, Luz dio un paso al frente, al sentir que algo le pellizcaba el hombro y a continuación flotaba sobre su cabeza. La sombra había reaparecido. Era negra y tan espesa como una cortina. El latido de su corazón se hizo tan fuerte que dejó de oír el crujido oscuro de las sombras y el sonido de sus propios pasos. Daniel alzó la vista y pareció dirigir los ojos al lugar exacto donde flotaba la sombra, pero no se sobresaltó como Luz. Por supuesto, él no podía verlas. Dirigió su mirada tranquila más allá de la ventana. Luz cada vez tenía más calor y estaba tan cerca que pensaba que él notaría aquel calor emanado de su piel. Con cuidado trató de ver el dibujo por encima de su hombro. Por un instante su mente vio la página de la curva de su propio cuello desnudo esbozada a lápiz, pero entonces parpadeó y cuando vio al enfocar el papel tragó saliva con dificultad. Era un paisaje. Daniel estaba dibujando la vista del cementerio desde la ventana con todo detalle. Luz nunca había visto nada que la entristeciera tanto. Ni siquiera sabía por qué. Era una locura incluso para ella, haber esperado que su extraña intuición se materializara.
Daniel no tenía ninguna razón para dibujarla. Lo sabía. De la misma forma que sabía que él no tenía por qué haberle hecho aquel gesto por la mañana, pero lo había hecho. ¿Qué haces por aquí?, le preguntó. Cerró el cuaderno y la miró con seriedad. Sus labios carnosos tenían una expresión seria y sus ojos grises parecían opacos. No parecía enfadado para variar, parecía exhausto. He venido a ver un libro de las colecciones especiales, dijo con voz temblorosa. Pero cuando miró a su alrededor se dio cuenta del terror. Colecciones especiales no era una sección de libros, sino una zona abierta en la biblioteca para una exposición de arte sobre la guerra civil. Daniel y ella estaban en una pequeña galería donde se exhibían bustos de bronce de héroes de guerra, vitrinas de cristal llenas de viejos pagares y mapas de confederación. Era la única sección de la biblioteca donde no había ni un solo libro que consultar. Suerte con eso, replicó Daniel y abrió de nuevo su blog como si dijera adiós de forma anticipada. Luz tenía un nudo en la lengua. Estaba avergonzada y habría deseado salir de allí corriendo. Sin embargo, las sombras seguían vagando a su alrededor y por alguna razón Luz se sentía mejor cuando estaba cerca de Daniel. No tenía sentido, porque no había nada de él que pudiera hacer para protegerla de ellas. Estaba clavada en el suelo. Él la miró y suspiró. Déjame preguntarte algo. ¿Te gusta que te acosen? Luz pensó en la sombra y en lo que le estaban haciendo en ese preciso momento. Sin pensarlo, negó con la cabeza bruscamente. Vale, pues ya somos dos. Se aclaró la garganta y la miró, dándole a entender de forma inequívoca que ella era la intrusa. Quizás podría explicarle que se sentía un poco mareada y que solo necesitaba sentarse un minuto. Verás, podría, empezó a decir, pero Daniel cogió el blog y se puso de pie. He venido aquí para estar solo, la interrumpió. Si no vas a irte, lo haré yo. Metió el blog en la mochila. Cuando pasó a su lado, sus hombros se tocaron. En aquel momento, el contacto fue muy breve. Aunque llevaban varias capas de ropa, Luz sintió una descarga eléctrica de electricidad. Por un momento Daniel se quedó parado. Se volvieron para mirarse y Luz abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Daniel ya se había dado media vuelta y caminaba a paso ligero hacia la puerta. Luz se le quedó mirando mientras las sombras flotaban en círculos sobre su cabeza y a continuación salían por la ventana para desaparecer en la noche. La estela de frío que dejaron la hizo temblar y durante un buen rato se quedó de pie en la zona de las colecciones especiales, acariciándose el hombro que había tocado Daniel, sintiendo cómo aquel calor iba desapareciendo.